Muy buenos días, amada iglesia. Reciban todos un cariñoso y fraternal saludo. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Efesios. Hoy estoy gozoso de ver tantos niños en la iglesia. Ese es una, ¿cómo lo podemos determinar? Como un buen prospecto. Como que el Señor añada a la iglesia desde pequeñitos. Por eso nos gozamos de ver tanto niño de todas las edades. Gloria a Dios por ello, estamos felices. Bien, hermanos, vamos a leer Efesios. Estamos todavía en el capítulo 1. Voy a leer para ustedes del versículo 15 al versículo 23. Hoy es el sermón número 5 de la carta a los Efesios. Y hemos titulado el sermón Alabanza a Dios en el conocimiento de Cristo. Recuerden que el anterior fue alabanza a Dios por las bendiciones, por toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ahora, en el conocimiento de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, entonces en el libro de Efesios, versículo 15 a versículo 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Esta es una porción gloriosa, como todo lo que es la carta a los Efesios, por supuesto. Pero me refiero a que todo lo que hemos venido expresando en los versículos del 3 al 14, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, vimos que esa porción ha sido tan grandiosa, tan majestuosa, tan gloriosa, que quedó tan impactado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que él sigue expresando en el resto de la carta una profunda e insistente gratitud hacia Dios por los creyentes, pues solo ellos, los creyentes, son los beneficiarios de las riquezas de la gracia de Dios, es decir, nosotros. Definitivamente, hermanos, este tema debe ser estudiado, debe ser conocido, aún masticado, si podemos usar ese término, meditado, pensado y guardado en lo más profundo de nuestro ser, de nuestros corazones, porque en Él está incluido todo lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Ahora bien, los versículos que acabamos de leer del 15 al 23 contienen grandes declaraciones que nuevamente nos transportan hasta los lugares celestiales para que podamos, y subrayamos esta palabra, conocer de manera experiencial todas las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Uno de los principales problemas que suceden en las iglesias cristianas de este siglo, por no decir una de las principales tragedias, es que hay creyentes que buscan el conocimiento de Dios, pero no en la fuente inagotable de Cristo, del Dios que está revelado en las Escrituras, sino que lo quieren hacer a través de experiencias místicas u otras fuentes que no tienen ningún provecho. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿habrá acaso otra manera de conducir una vida de piedad si no está fundamentada en los principios escriturales?
Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Ahí está revelado todo su carácter, sus demandas, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. También nos enseñan principios, también nos enseñan dichos de sabios. Y también está llena y cargada de muchas promesas. Hermanos, si la piedad no está basada en la revelación escrita, en realidad dejaría de ser piedad para convertirse en un moralismo. Y siendo también el moralismo, otra forma de rebeldía contra Dios, porque pretende lograr lo que solo Dios por su gracia puede hacer. Esto a manera de introducción. Vamos ahora al desarrollo del tema. Vamos con los versículos 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído, ¿de qué oyó el apóstol? De vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí encontramos en estos dos versículos palabras muy claves para nuestras aplicaciones prácticas. Primero, el apóstol está gozoso porque ha oído de la fe de los creyentes de Éfeso. Pero no solamente está gozoso por la fe, y por eso damos gracias a Dios, porque la fe es un don de Dios, sino que también se goza por el amor que se profesan entre todos los santos de la congregación o de las congregaciones. Y recordemos que ambos son dones de Dios, son dones suyos dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la fe y el amor. Esto me hace acordar también de 1 Corintios 13, donde dicen que permanecen estas tres cosas: la esperanza, la fe y el amor. Son tres situaciones, circunstancias o títulos que no podemos pasar por alto, sino que tenemos que practicar. Cuando habla de la fe es que creemos en todo lo que Cristo ha revelado en su palabra. Cuando hablamos del amor es porque Dios mismo nos ha amado primero a nosotros para poderlo amar a Él, y una forma de demostrar que amamos a Dios es porque sentimos amor por nuestros hermanos y por la iglesia de Cristo. Pero la esperanza tiene que ver con la vida eterna. Cuando usted encuentre en la Biblia la palabra la esperanza, se refiere a la vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias. Uno de los principales baluartes, por decirlo así, o características de un cristiano, es que tiene un corazón muy grato hacia el Señor. Grato por lo que nos ha dado, salvación. Grato por lo que ha hecho por nosotros, porque murió por nuestros pecados. Grato porque nos ha añadido a su familia. Grato porque nos ha injertado en el olivo original y nos ha insertado también en una iglesia local. Y también grato por los asuntos materiales que nos ha otorgado. A unos menos, a otros más, a otros términos medios, pero a ninguno que le falte absolutamente nada. Las bendiciones de Dios tenemos que mirar desde la perspectiva espiritual. Lo demás viene por añadidura, conforme a la soberana voluntad de Dios y conforme a lo que cada uno en realidad necesita. Entonces el apóstol no cesa de dar gracias, pero aquí viene posiblemente una de las principales aplicaciones, por no decir una de las principales redarguiris de la palabra, cuando dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y este punto creo que lo hemos tocado varias veces, pero vale la pena recordarlo. Imagínense cuando uno mira los viajes misioneros del apóstol Pablo y toda la cantidad de iglesias que él fundó, y como apóstol con la autoridad de Cristo estableció ancianos en cada una de estas regiones o estableció pastores. Lo que a uno más le impacta del apóstol es que después de tan arduo trabajo, de todas las persecuciones que vivió, él no cesaba de orar por todas y cada una de las iglesias que él fundó, y aún por las que no fundó, como es la iglesia de Roma. Ya vimos toda la epístola a los romanos, cuántas bendiciones y cuántos anhelos tenía Pablo por esta iglesia. Y en cada uno de sus viajes dice que él se devolvía por la misma ruta para verificar por sí mismo cómo estaban funcionando las iglesias, los hermanos, cómo estaban los pastores, en fin, cómo se estaba desarrollando y creciendo la iglesia.
¿Y cuál es la amonestación o el redarguir? Que muchas veces tú y yo tomamos tan a la ligera esto de orar los unos por los otros. Y la pregunta es, ¿por cuántas personas tú has prometido orar que nunca lo has hecho? ¿Por cuántas personas hemos prometido orar? Vemos a alguien en una aflicción, tranquilo hermano, hermana, va a estar orando por ti tremendamente. Y al ratico se olvida. La insensatez de hacer votos a la ligera. Y en realidad ni siquiera deberíamos de hacerlo a manera de voto. O sea, la oración intercesora por la iglesia debería de fluir con tanta naturalidad en nuestras mentes y corazones que no. Pero así debería de ser. ¿Y por qué? Porque a veces pasamos más tiempo pensando en nosotros mismos, viendo nuestras propias aflicciones, nuestros propios problemas, y eso nos impide ver lo de los demás. Pero ¿saben qué nos han enseñado las Escrituras? Que cuando yo le doy prioridad a las situaciones de mis hermanos en la fe, de la iglesia de Cristo, y me preocupo en orar e interceder por sus necesidades, Dios aún así responde sin que yo le pida nada para mí. Él se hace cargo de las mías. Pero también porque en la misma medida en que yo oro por cada uno de ustedes, ustedes oran también por ese servidor. Entonces nos estamos apoyando en un medio de gracia que el mismo Señor estableció para que su iglesia funcione. No solamente oramos a Dios para pedirle cosas, sino que oramos a Dios para interceder por los hermanos, para interceder por nuestras familias, para interceder por nuestros hijos, por nuestros nietos, para interceder por los perdidos y aún orar por nuestros enemigos. Miren lo profundo de la oración. Entonces, ojalá que en esta aplicación tengamos un propósito claro al decir: Señor, perdóname porque he prometido tantas veces orar por fulanito, por sutanito, y aún así no lo he hecho. Perdóname, Señor. Ayúdame a recordar esos compromisos. Ayúdame a cumplir con ellos. Y cuando uno confiesa el pecado y comienza a corregir, ojalá esto nos anime a que hoy mismo podamos empezar a orar por aquellas personas, por aquellas circunstancias que prometimos orar y no lo hicimos. Orar por la iglesia, orar porque el Señor añada más gente a salvación a la iglesia, orar para que su nombre sea glorificado, y orar para que todo este templo, cuando hablamos del templo no solamente hablamos del lugar físico, sino de nuestra vida, sea totalmente consagrado al Señor para dar fruto, mucho fruto para el Señor. En estos versículos también vemos la importancia que tiene el estar lleno del conocimiento de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no cesa de dar gracias por los creyentes y de orar por ellos. Las oraciones del apóstol estaban llenas de intercesión por los santos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque esa era su pasión. O sea que una oración correcta sería y genuina: Señor, dame pasión por las almas, dame pasión por los perdidos, dame pasión por los hermanos de la iglesia, dame pasión por estos niños, que oremos, que les enseñemos la palabra, que roguemos, que supliquemos, que intercedamos por ellos. Oremos para que nuestros hermanos en la fe reciban más luz sobre las riquezas espirituales que tenemos en la gracia de Dios. También podemos observar que Pablo expresa a esta iglesia en especial de Éfeso dos elogios, y dos grandes elogios a estas iglesias receptoras de la carta de los Efesios. Por supuesto, también nos incluye a nosotros. Y los elogios que el apóstol Pablo hace son estos dos: queda admirado y agradecido por vuestra fe en el Señor Jesús. Otra pregunta para la iglesia: ¿cómo está tu fe delante del Señor? Y segundo, por vuestro amor para con todos los santos. Esos dos elogios, hermanos, tienen una explicación bíblica muy clara. Solo aquellos que se someten al señorío de Cristo pueden conocer sus abundantes riquezas. Y una de las abundantes riquezas es mi fe en Cristo y un amor profundo por todos los santos, por mis hermanos en la congregación. Ahora, ¿cómo supo Pablo que Jesús estaba señoreando sobre la vida de estos creyentes? Pues la misma respuesta nos la da el versículo: por la manifestación abundante del amor
hacia el resto de los santos. O sea que queda muy claro que si no hay una manifestación clara del amor, una manifestación expresada genuinamente, tenemos que entrar a revisar cómo está nuestra relación con el Señor, porque Él dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esos son los puntos a reflexionar de estos primeros 2 versículos, y podemos concluir que la fe auténtica va acompañada de amor, y eso dice claramente Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí ven cómo van unidas la fe y el amor? Igual lo expresa el apóstol Juan en 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Vamos con el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vemos que Pablo invoca la bendita Trinidad con el propósito de que los creyentes puedan conocer mucho mejor, más íntimamente a su Salvador. Observemos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está claramente expresada la Trinidad. Más adelante voy a explicar por qué. Hay que hacer una pequeña corrección a una traducción de una sola letra, una sola letra. Hermanos, el Espíritu Santo es el que da la sabiduría. Es lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él, o sea, sobre Cristo, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí vemos claramente que en Isaías 11:2 se manifiesta en la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que da la sabiduría, pero también es el que revela la verdad. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12 dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido? Todas esas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que vimos de la salvación, de la elección, del llamamiento, de la conversión, del arrepentimiento, de la fe, de la santificación, de la justificación, de la adopción y de la glorificación. Todo eso que nos ha dado el Señor, el Espíritu de Dios por su palabra revelada, nos hace conocer todas estas cosas. Es decir, todo esto es para que nosotros como creyentes crezcamos en el conocimiento experiencial de Dios. El apóstol Pablo nuevamente pone de manifiesto la fuente o procedencia de las riquezas espirituales. Hermanos, solamente Dios puede ser la fuente de la verdadera gracia, de esa gracia que enriquece nuestra vida espiritual. Es importante saber que cuando hablamos de las riquezas de la gracia de Dios, no estamos elevando la gracia más allá de lo debido en detrimento a otros atributos de Dios, porque no podemos caer en esos extremos. Es decir, la Biblia dice que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es santo, 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 pero también dice que Dios se aira y que Dios es justo. Entonces ningún atributo de Dios es que Dios deja, hoy voy a aplicar gracia y los demás atributos quedan de lado. No, hermanos, es un misterio, pero los atributos de Dios operan simultáneamente, todo al mismo tiempo. O sea, Dios no puede dejar de ser amoroso y dejar de ser justo. De hecho, en la cruz del Calvario fue la máxima expresión de amor
porque Cristo murió por nosotros por amor, pero también la máxima expresión de justicia, porque Dios castigó en su Hijo toda la maldad de nuestro pecado. Entonces ningún atributo de Dios puede quedar oculto por el hecho de que Dios sea un Dios de gracia y de misericordia para con nosotros, porque también es un Dios de justicia, también es un Dios que corrige, es un Dios que castiga, es un Dios que endereza los senderos de cada uno de nosotros. Entonces no vayamos siempre en pos de un atributo sacrificando o en detrimento de otros atributos. Así como el amor y la misericordia son perfecciones de Dios, también lo son la justicia y la ira en su manifestación santa. Aclarado el punto, hermanos, siendo Dios toda perfección, sus atributos actúan en uniformidad con su santo carácter. La gracia de Dios no viola la justicia de Dios, y la justicia de Dios tampoco viola la gracia de Dios. Este Dios de gloria es el que debe dar a los creyentes el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aunque en muchas versiones de la Biblia, incluyendo la reina de las versiones, como dice un buen predicador que aprecio mucho, la Reina Valera, también lo tradujo de esta manera, y quiero colocar delante de la iglesia la tesis de William Hendriksen, uno de los comentaristas bíblicos más bíblicos que he conocido en estos tiempos. Lo que el doctor William Hendriksen dice en su comentario bíblico es una defensa a la palabra espíritu que aparece en nuestro texto. Vamos nuevamente al versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. El error en la traducción que se cometió simplemente fue que lo colocaron con E minúsculo, no con E mayúsculo. Y Hendriksen y otros grandes teólogos y exégetas y hermenéuticos y hombres de Dios están de acuerdo con Hendriksen en que aquí se tenía que haber traducido con E mayúscula, porque es el Espíritu de Dios el que da la sabiduría, es el Espíritu de Dios el que da la revelación. Porque al quedar con minúscula daría a entender que es un atributo del ser humano. Vamos a mirar algunos de los argumentos que Hendriksen presenta. Primero, cuando se habla de revelación, sabemos que por lo general no recibimos revelación en el estado mental o puramente humano. Segundo, porque el espíritu de sabiduría, que ya lo leímos en Isaías 11:2, y lo volvemos a recordar, proviene de Dios. Isaías 11:12 lo leo nuevamente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora encontramos en la palabra de Dios otras expresiones que van todas con mayúscula. Expresiones tales como espíritu de verdad en Juan 15:26 o espíritu de adopción en Romanos 8:15 se refieren claramente al Espíritu Santo. Y el mismo versículo 17 nos da esta claridad en el mismo versículo y en el contexto inmediato, porque observen lo siguiente. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, o sea que provendría del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Ningún ser humano puede conocer a Dios a no ser que Dios se le revele a través de las Escrituras y otorgándole un nuevo nacimiento espiritual. Y el versículo 18 nos da el propósito: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos, iluminando. ¿Recuerdan el salmo que dice que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino? Y alumbra nuestros pies, alumbra nuestro camino. Eso es lo que significa alumbrar o iluminar. Es decir, los creyentes necesitamos más luz espiritual en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder apreciar las riquezas de la gracia de Dios. Y aquí un texto hermosísimo en el Salmo 119, versículo 18. El salmista le dice al Señor lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
O sea, el Señor alumbra, da iluminación, da entendimiento. Ya Dios reveló todo lo que tenía que revelar en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ya Dios expresó lo que quería expresar. Ahora lo que sucede es que tú y yo podamos entenderlo, comprenderlo, conocerlo, y eso solamente puede ser a través de un nacimiento espiritual, de que Dios nos conceda espíritu de sabiduría para comprender y conocer todo lo que Él ha revelado en su bendita palabra. Esta será una oración bellísima que pudiéramos realizar todos los días. Antes de orar y de arrodillarnos a orar para leer la palabra de Dios, decirle: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, cuando el creyente empieza la vida cristiana, debe ser fortalecido, es decir, lleno por el Espíritu cada día, todos los días, de tal manera que el estudio de la palabra le conduzca eficazmente a crecer en sabiduría mediante la revelación de Dios para ser edificado y fructificado. Por lo tanto, es importante aclarar que el crecer en el conocimiento y en la revelación de Dios a través del Espíritu no es el resultado de una especie de acción mística de concentración espiritual o de una experiencia extática. Cuando se habla de una experiencia extática, se habla de emociones. Y les voy a decir qué significa extática. Es un estado alterado de conciencia en el que la persona se siente profundamente conectada consigo misma o con una realidad mental. Y esto puede implicar inclusive una pérdida de autocontrol y a veces de la conciencia. Se han observado como en algunas iglesias que se practican estas cosas de estar estimulando el éxtasis emocional en las personas. La gente comienza a correr por el templo, saltan, brincan, se tiran al piso, tiemblan, como que entran en estados que uno dice, perdieron el control, porque no es así. El Espíritu Santo dice, hágase todo decentemente y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, las experiencias estáticas no acercan a la persona, no le ayudan, por el contrario, la perjudican. Las Escrituras no nos presentan a los cristianos concentrándose en un canto espiritual repetido una y otra vez, como hacen los orientales en esos famosos mantras, ¿no? Que repiten una frase y la repiten tantas veces que terminan como creyéndola. No, eso no nos enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña a los cristianos concentrándonos en un canto espiritual repetido una y otra vez hasta que el creyente entre en un estado de trance o reciba una luz celestial y entonces diga que puede conocer más a Dios. No, hermanos. El Espíritu nos hará crecer en el conocimiento de Dios solamente a través de su revelación. Y la pregunta es, ¿cuál es la revelación que de una forma segura nos presenta con claridad al Dios soberano obrando en sus perfecciones? Pues la revelación escrita, la palabra de Dios, la Biblia. No puedo pretender tener conocimiento de Dios por fuera de su palabra. Dice otro salmo, se me escapa en ese momento la cita, no creo que, es el escrito de un profeta, no recuerdo si es Oseas, que dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Entonces miren el contraste. Hay congregaciones donde la palabra de Dios les es cosa extraña, pero sus experiencias estáticas las aceptan como si fuera palabra de Dios. Abre mis ojos, Señor, y miraré las grandezas de tu ley. Ahora vamos a leer la porción que va desde el versículo 19 hasta el versículo 23 nuevamente, porque ahí hay una unidad de pensamiento. Dice, y cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos versículos desde el 19 hasta el 23, hermanos, destilan claramente la enseñanza total neotestamentaria acerca de la resurrección y la entronización de Jesús. Por ejemplo, en Colosenses 1:18 leemos: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y también en ese texto hace dos apartes vitales para entender la resurrección de Jesús y el estado de los creyentes. Miren esto. Primero, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está obrando en usted y en mí. ¿Alguna vez lo ha concebido de esa manera? Pero es lo que dice el texto aquí. Dice: y cuál la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Qué dice el texto? Que esa fuerza espiritual, esa vitalidad, ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, es el que opera en usted y en mí. ¿Se dan cuenta por qué el nacimiento espiritual, la resurrección espiritual de un ser humano es el milagro más grande que puede ocurrir en nuestras vidas? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos llevados a vida, porque estamos siendo resucitados por el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, y ese está obrando entre nosotros los creyentes. Vamos por un momento ahí al capítulo 2 de Efesios, a los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en el capítulo 3 de Efesios, versículos 16 y 17, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por su qué? Por su espíritu, con E mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y ahí viene toda esa cantidad de promesas para nosotros. Y segundo, Cristo goza de su posición como cabeza sobre todas las cosas por el bien de la iglesia. Cristo no solo está en la posición más exaltada del universo, sino que está allí representando a los creyentes. Miren nuevamente el capítulo 2 de Efesios y el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y como si fuera poco, lo podemos ver, para que tomen nota del versículo, Colosenses 3:3, dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo así? Que morimos. Si estábamos muertos en pecados y delitos y nos da vida, ¿por qué dice ahora que habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Porque morimos para este mundo, hermanos. Porque morimos para el pecado. Porque morimos para Cristo. Y por morir para Cristo, somos vivificados por Cristo. Por eso dice: porque habéis muerto y vuestra vida, su vida y la mía, están escondidas con Cristo en Dios. Entonces, Cristo no solo está en la posición más exaltada del universo, sino que está allí representando a los creyentes y gobernando el universo por el bien de los creyentes. Los principios de conducta en Efesios enfatizan que la autoridad existe con el fin de servir. El uso digno que Jesús da al poder y a la autoridad por el bien de su pueblo es el modelo para todo cristiano.
Vamos a navegar un poquito por algunos textos de Efesios que luego serán profundizados cuando lleguemos a esos capítulos. Pero para que observemos cuál debe ser el modelo del cristiano de poder hacer un uso digno de la autoridad y el poder que Cristo tiene y nos ha otorgado en algunos aspectos, empleemos estos textos. Efesios 4, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículos del 7 al 13, ahí mismo el capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no lo creamos, hermanos. Es que si viviéramos en esta dimensión bíblica, nos apropiáramos de ella por fe, estoy seguro que sus vidas y la mía serían muy distintas. Seríamos tan fructíferos, seríamos tan poderosos en el asunto, no de ser poderosos por nosotros, sino porque estaríamos expresando el poder de Cristo para salvar. Como dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio de Dios es poder para salvación. Es para eso que se habla de ese poder y autoridad, para predicar con autoridad la palabra del Señor. Pero miremos el versículo 32 del mismo capítulo 4. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 1 y 2 del capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el versículo 21 del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor del Señor. Hermanos, todo nombre que se nombra, volviendo ya al capítulo 1, en el versículo 21 dice, sobre todo principado de autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nos explica que Éfeso era un lugar que estuvo lleno de idolatría, donde practicaban las artes mágicas e invocaban por nombre a todos los poderes cósmicos. Eso lo vamos a ver inmediatamente en Hechos capítulo 19. ¿Cómo era la situación de Éfeso? Y voy a leer para ustedes del versículo 11 al 20. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús,
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Es la palabra del Señor. Aquí también queda ese énfasis. Y qué enseñanza tan increíble, ¿no? Hasta el mismo Satanás reconocía el poder en Cristo y de los apóstoles como Pablo. A los demás les dio su muenda, los desnudó y los sacó corriendo. Yo sé quién es Cristo y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que es la autoridad delegada por Dios a sus apóstoles. Y miren lo que dice el versículo 27 de Hechos 19. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Qué pasó aquí? Recuerden que el apóstol Pablo expulsó un demonio, un espíritu de una mujer que adivinaba, y los dueños de ella era la esclava de una pareja de esposos. Tenían el oficio de hacer imágenes y de venderlas, imágenes de Diana y del templecillo. ¿Les suena familiar? Y por esta época sí que se venden imágenes religiosas en toda la iglesia tradicional, pero aquí está claramente que la Biblia no le gusta eso, es idolatría. Y entonces, cuando oyeron que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra del Señor, mire su reclamo. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, ahí Pablo estaba atacando directamente la idolatría. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana, que venera toda Asia, sea destruido. Y esto le costó al apóstol prácticamente un apedreamiento, casi lo matan. Es más, lo dieron por muerto. Esta es una oportunidad, y en otra oportunidad reprende un espíritu de adivinación en una jovencita, y los dueños de esta jovencita también se fueron en contra del apóstol Pablo porque les quitó la fuente de su ganancia, que era la adivinación. Pero hermanos, hay esperanza. Miren lo que dice aquí: todos los que practicaban la magia trajeron todos sus libros de magia y los destruyeron. O sea que si usted tiene familiares que practican brujería o magia,
Ore por ellos, hay esperanza, así como el Señor cambió a toda esta región de Éfeso y la sacó de esa idolatría y la sacó de esas prácticas de magias y de adivinación. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque el evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Cristo es infinitamente mayor que todos los espíritus. Él está por encima de todos ellos, aún de los buenos y de los malos. Que cuando hablamos de espíritus buenos, hablamos de los ángeles, que son espíritus buenos, pero también hay ángeles que son caídos, espíritus malos. Verso 22 de Efesios capítulo 2. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí Pablo está citando el Salmo 8:6, que dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Mis queridos hermanos, Cristo, el Dios hombre exaltado, restaura a la humanidad redimida. Aún más alto que nuestra primera dignidad, o sea, cuando estábamos representados en Adán, en el paraíso, antes de la caída de Adán y Eva. Adán era el representante legal de toda la raza humana, era el representante federativo. Pero en Cristo nuestra primera dignidad está por debajo de la dignidad que da Cristo como nuestro representante legal. Solamente hay dos clases de raza humana: los que están bajo Adán o los que están bajo Cristo. ¿En cuál estamos nosotros? ¿En cuál estás tú? Cristo, el Dios exaltado, restaura esta humanidad redimida. Él es mucho más alto, porque Él es la cabeza sobre toda la creación, y como cabeza de toda la creación la gobierna. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 2. Versículos del 5 al 10 dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está hablando de Cristo. El mismo Padre está hablando de que a Él lo tienen que adorar todos los ángeles. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Lo coronó. Bueno, ese es el capítulo 1. Ahora vamos al capítulo 2 de Hebreos. Versículo 5: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Mira ese contraste, una paradoja. En los versículos 5 al 7 del capítulo 1, el Señor ordena que todos los ángeles tienen que adorar al Señor, pero luego en la situación que Cristo se despoja de toda su deidad, se encarna, se humana, se hace hombre, dice claramente: que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Qué tremendo, ¿no? Pero luego, cuando leímos hoy en Juan capítulo 17, que dice: Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Esos son los contrastes y las paradojas preciosas que encontramos en la palabra del Señor. Y por último, el versículo 23: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Querida iglesia, somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos a Cristo por su Espíritu. Miren lo que dice 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Aquí está haciendo una analogía en la iglesia como cuerpo de Cristo del cuerpo humano.
Tenemos en nuestro cuerpo muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esta palabra preciosa que dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, Cristo está llenando su iglesia con su espíritu para llenar toda la creación con la gloria del Señor. Miremos los últimos textos del mismo capítulo del libro de Efesios, capítulo 3. Miremos el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y por último, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, si un creyente, o si nosotros como creyentes nos metemos de lleno, profundizamos en ese capítulo 1 de Efesios, o en toda la carta a los Efesios, tendremos que decir que podríamos experimentar, conocer, aprender y ejecutar y ser beneficiarios en la práctica de todas sus riquezas en gloria. El problema sigue siendo la fe. El problema sigue siendo que esto lo leemos y nos dejamos impactar la mente, pero cuando vamos a aplicar, no, lo dejamos como en una teoría. Y la palabra de Dios es viva, y el Espíritu la vivifica en nuestras vidas, y la palabra nos santifica por el Espíritu de Cristo. Tenemos que rogarle al Señor que nos conceda ese privilegio precioso de que podamos experimentar la plenitud de Cristo en nuestras vidas, la plenitud de Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones, la plenitud de la resurrección de Cristo como una experiencia vívida y real en nuestra vida, no como una simple teoría. Porque si no conocemos al Señor de modo experiencial por su Espíritu y su palabra, únicamente lo conoceremos intelectualmente. Y eso nos va a hacer de pronto hombres y mujeres de corazones duros. Pero si hacemos de lado las Escrituras y nos dedicamos a buscar emociones, eso nos llevaría a ser místicos y a inclusive hasta desvariar de la realidad del cristianismo. Por lo tanto, la enseñanza es muy clara. Es la palabra del Señor. Hermanos, las Escrituras son suficientes. La Escritura es inerrante. La Escritura es infalible, porque la Escritura es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es santa y eterna como es el mismo Dios, porque es su palabra. Y si el Señor dice que es por la predicación de la palabra que la gente creerá, que es por la predicación de la palabra que la gente se convertirá, que es por la predicación de la palabra que la gente renunciará a su vieja manera de vivir, entonces pidámosle a Dios que tú y yo seamos dignos portadores de la palabra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, y bajo la guía y la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Oremos. Padre Celestial, una vez más quedamos absortos de tanta enseñanza que encontramos en tu palabra. Cada que la escudriñamos con atención, descubrimos tantas perlas, tantas joyas, tantos tesoros allí escondidos, que ojalá podamos decir con el apóstol Pablo que no cesamos de dar gracias por nuestras vidas, que no cesamos de dar gracias por las vidas de los creyentes, que no cesamos de dar gracias y de amar a nuestros hermanos por lo que tú has hecho por nosotros. Pero para llevar esto a una práctica, Señor, que te glorifique y te honre en nuestras vidas, suplicamos que nos sea concedido de parte tuya, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor.
Ayúdanos a comprender cada porción de las Escrituras. Ayúdanos a profundizar y alimentarnos de tu palabra de tal manera que abran nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley, para que nos podamos deleitar en ellas, para que podamos cantar como lo decía el salmista David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son puros, que hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son claros, son justos. Y por eso amamos tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos y miraremos las grandezas y las maravillas de tu ley. Concédenos, Señor, ese espíritu de sabiduría para conocerte, para entender lo que tú ya has revelado en tu palabra. Tú dices a través del profeta Jeremías que tú te gozas con que te comprendamos y te entendamos, porque esas cosas quieres, bendito Señor. En Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a ser tan dependientes de tu palabra y de tu espíritu, a ser tan dependientes de tus preceptos, pero ante todo a tener una comunión tan íntima contigo que podamos experimentar todas las riquezas de la gracia en Cristo Jesús y toda bendición espiritual en lugares celestiales desde este lado de la eternidad. Ayúdanos en nuestras flaquezas. Hoy cantábamos ese himno, que somos tan débiles, pero en ti somos fuertes, porque tú eres nuestro noble sostén, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestro fundamento. Ahora, Señor, también te ruego por esta predicación, que quieras tú, Señor, conforme a tu soberana voluntad, haber abierto las mentes y los corazones de algunas personas aquí presentes, y que puedan experimentar tu riqueza sin gloria, la gracia de Cristo, la obra de Cristo en cada una de nuestras vidas. Pero también asimismo, Señor, rogamos por nuestros familiares, rogamos por todos aquellos que han de creer en ti por la predicación de la palabra. Rogamos que todos y cada uno de nosotros llevemos con urgencia el apresto del Evangelio a nuestros familiares perdidos, aún a los vecinos y amigos perdidos, y también rogamos e intercedemos por nuestros enemigos. Señor, sé tú, como cabeza de este cuerpo, como cabeza de esta iglesia, como cabeza de todas las congregaciones de los que tú has justificado y santificados, sea tu nombre honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Que no nos pase, Señor, como el mensaje de la iglesia de Sardis, que tú dijiste que hacían muchas cosas, pero que estaban muertos. No dejes que estas piedras vivas nos apaguemos. Muchos somos como pábilos que humean, pero aún así esos pábilos que humean con el soplo de tu vida pueden volver a crecer y aprender y a encenderse. Oh Señor, te ruego que cada una de las palabras que se predicó el día de hoy, cada uno de los versículos que se expusieron, hallen corazones fructíferos en todos los oyentes, comenzando por este mismo servidor. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.